Empezamos con Agustín García Inda, que nos hablará de hamburguesas y eficiencia del estado de bienestar a la sociedad del bienestar. Bueno, voy a comenzar con un ejemplo que pongo con el globo, ¿no? Si me ven, voy a ir inflándolo, si se me oye por lo menos para que se me vea. Esto es como empezó el estado de bienestar en los años 40, luego pues los políticos fueron expandiendo este estado. Luego vinieron las comunidades autónomas, ahí necesito rato, ¿eh? Y así van viniendo hasta que, claro, alguien dice, esto nunca va a estallar, yo puedo seguir, todos están imaginando que el globo va a estallar, nunca va a estallar, esto es como lo de, hijo mío, cómprate un piso que nunca bajarán, y estalló la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues en el estado alguien llega y dice, oye, esto hay que sujetarlo bien, perdón, es que yo esto no... A ver, no me explote. Bueno, entonces el estado llega así. Entonces por fin llega alguien y dice, oye, hay que ajustar esto. Pero como pasa con el globo, cuando apretamos por aquí se infla más por aquí. Entonces esto, unido a la ineficiencia de la que voy a hablar, pues puede ocasionar esto. No sé si alguno se ha despertado por ahí al fondo de los que estaban. Va a ocasionar la explosión porque sí que va a explotar. Entonces yo lo que quiero explicar con dos modelos explicativos que utilizo es precisamente esto, no sé si se ve muy bien, la hamburguesa. Bueno, lo de la hamburguesa es un sencillo ejemplo de cómo pues, un ejecutivo que quiere comerse una hamburguesa va y suelta sus 10 euros, los inputs, obtiene la hamburguesa con las patatas, los outputs, luego vienen los outcomes y de verdad ha obtenido, ha saciado su apetito y al final incluso lo que hablábamos, las externalidades negativas generalmente en el sector público, que sería ese maldito colesterol, ¿no?, que también viene. Entonces todo esto lo asemejo a lo que es el proceso de funcionamiento en el sector público. Pero bueno, sobre esto se ha escrito mucho, quizá lo que yo más me centro es en el otro modelo explicativo que ahora comentaré, las 3 S, y en por qué esa ineficiencia es crónica, por qué no tiene solución la gestión pública. Yo, además, les he de decir que yo soy funcionario de un cuerpo superior desde hace muchos años y he ocupado siempre puestos muy cerca del poder político y he podido comprobar ya, aparte por las fuentes que he bebido, lo que he podido estudiar, pues por mi propia experiencia personal, el cómo hay un sinfín de factores que yo agrupo en estas cuatro frases que hacen que no haya solución. La primera, el político no prefiere. Juncker lo decía muy claro y era muy sincero cuando decía aquello de todos los políticos sabemos lo que tenemos que hacer, pero ninguno sabemos cómo ser reelegidos después de haberlo hecho. Entonces, esto hace que el efecto imitación, y bueno, ya por supuesto Buchanan, la elección pública, etcétera, podríamos estar hablando mucho, el político va a estar más preocupado, va a preferir el rédito electoral que cualquier medida que sea aconsejable. Los retardos lo tendríamos, podría poner los ejemplos de los retardos económicos cuando Zapatero reconoce la crisis, cuando todavía las comunidades autónomas que llegan con el gobierno del Partido Popular no toman medidas porque todavía están pendientes las generales. En fin, todo esto podríamos comentarlo, pero ese sería el primer factor. El segundo es esos farragosos modelos de contratación, de empleo, de gasto público que impiden al gestor, al funcionario, el ser eficiente. También podríamos estar mucho rato hablando. Un tercer grupo de factores que a mí me frustra y me da mucha pena es ese del ciudadano no sabe. Desde que Carmen Calvo dijo aquello de que estamos manejando dinero público que no es de nadie, ¿no?, pues se ve, y me preocupo de mirar encuestas y es muy triste. La última que leí decía que solo el 10% de los universitarios, no hablo de población general, sino de universitarios, saben lo que cuesta realmente la docencia que están recibiendo. Hay una disociación entre ingresos y gastos, eso hace que también las encuestas del CIS digan que todos los ciudadanos prefieren mayoritariamente que sea el Estado el que solucione sus problemas. Hay una enorme falta de culturas del aseguramiento, sobre todo el aseguramiento financiero, que impide también otras reformas que serían muy interesantes, y bueno, en fin, un montón de causas. Y finalmente la sociedad no ayuda
Efectivamente, podríamos hablar del sistema educativo, de los medios de comunicación, del activismo judicial, en fin, de una serie de factores. Todo esto forma un cóctel que hace que sea imposible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mirar para otro lado, como los monos de Gibraltar? ¿Qué soluciones aportamos? Pues bueno, la única solución yo la resumo con el otro modelo explicativo, las 3 S. Esto como las 3 Rs medioambientales que seguramente todos conocerán: reciclar, reutilizar, reducir. Pues las 3 S es la única solución para el sector público, que vendría a ser pues suprimir, sustituir y simplificar. Suprimir todo lo accesorio, institucional, orgánico, funcional, etcétera. Lo primero es el papel del Estado. A continuación, pero solo después, es cuando hay que sustituir. Aquí es donde están todas esas fórmulas de sustituir prestación por financiación, es decir, deme usted un cheque escolar, deme un cheque universitario, no me preste el servicio. Sustituir gestión pública por privada, todas las fórmulas de contratación, de colaboración público-privada que existen. Sustituir monopolio por competencia, universalicemos el modelo de Muface, vayamos al modelo holandés de sanidad. Sustituir servicios obligatorios por elegibles. Yo no, ¿por qué me hacen a mí consumir? Este ejemplo lo ponemos en Aragón, de donde vengo, pues por 100 euros por cada hogar cuesta la televisión pública, es de las más baratas. Bueno, pues a mí me gustaría que me dejasen elegir, a lo mejor me hacía de Imagenio, que no tengo, o de otra cosa, que me den la señal. En fin, todas esas cosas habría que sustituir. Y finalmente, solo finalmente, hablar de lo que a los políticos les llena la boca, que es de simplificar. Pongo un ejemplo muy breve, no me la he traído, la tarjeta sanitaria. En Aragón en concreto, supongo que aquí en Madrid igual, todos tenemos un plástico que es la tarjeta sanitaria y funciona fenomenal. Nos llega a casa perfectamente, sin hacer nada, sin tener que pedirla, simplificación total. Y además lo gestiona una empresa privada, sustitución, cuesta cientos de miles de euros. Pero yo no la uso nunca, yo voy siempre con el DNI, si con tal de estar identificado y estar en una base de datos no sirve para nada ese plástico. ¿Por qué no ha pensado el político en suprimir? Ha sustituido y ha simplificado. Entonces, como en las 3 Rs, que tiene que hacerse por orden, reducir, luego ya reutilizamos y si no ya reciclamos, aquí también hay que empezar suprimiendo, y es de lo que no nos damos cuenta y de la gravedad. Yo podría poner muchos ejemplos, esto saldrá por escrito en Internet, pueden ustedes consultarla, pero con estas 3 S, que es a mí, digamos, el centro del artículo, llegaríamos a la conclusión. ¿Cuánto? Me van a sobrar, a lo mejor, no, así haré un poco de publicidad. La conclusión está tomada, aquí he hecho un plagio en el título de una conferencia que quizá algunos conozcan, de Rafael Termes, muy interesante, que dio ya hace bastantes años, en el que hablaba de eso, del paso del estado de bienestar a la sociedad del bienestar, porque a veces a los liberales, al nasty liberalismo a lo mejor, se nos acusa de renunciar al bienestar, y no renunciamos, lo que pasa es que sí que renunciamos a la forma de bienestar, a lo mejor de que ese bienestar venga proveído esencialmente por el sector público, sino que tiene que venir por la sociedad. Y esto, y concluyo ya, se resume con lo que yo llamo un trade-off entre responsabilidades, un reequilibrio de responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? Por un lado, una responsabilidad activa de individuos y sector privado, de implicarse más, a lo mejor en cuestiones que afectan a la colectividad, ¿por qué no? Y a su vez una responsabilidad pasiva, en este caso del sector público, que ser responsable para el sector público no es hacer más cosas ni dar más soluciones, sino autolimitarse. Por eso hablo de responsabilidad activa y responsabilidad pasiva. ¿Y cómo conseguir esa responsabilidad pasiva? Pues con las 3 S. Lo demás son juegos florales. Muchas gracias. Dejo ahí, por si alguien quiere el contacto para dar más conferencias, los 100 primeros tendrán un precio reducido y así acabamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Agustín, también por el tono de la exposición. Vamos ahora con la conferencia de Cristóbal Matarán, que fue alumno del máster en Economía Austríaca de Huerta de Soto, sobre educación privada y gratuita. Hola, bueno, gracias, Juan Ramón, gracias y buenas tardes. Una conferencia estupenda. ¿Se oye? Vale. Yo la pequeña ponencia que quiero hacer me surgió a raíz de una pregunta que me hice viendo estadísticas de fracaso escolar. Yo soy andaluz. En Andalucía
en años 2007, 2008, 2009, hemos llegado a tasas de fracaso escolar del 32%. ¿Se da alguien cuenta? Imaginemos por un momento que en una empresa privada el 32% de lo que produce no vale. El 32% de las botellas de agua, de lo que sea, de estos vasos, lo que sea, el 32% no vale, 1 de cada 3. Pues eso exactamente es la educación privada. Eso exactamente es la educación pública, perdón. Hay una diferencia absolutamente abismal en estadística entre pública y privada. Por eso me pregunté cómo podría funcionar un sistema 100% privado, pero me di cuenta de que el sistema en realidad ya existe. Es decir, hoy en día en la historia los jóvenes estudiantes jamás han tenido tal acceso a conocimiento, educación y a un coste tan reducido. Bueno, dentro del artículo, entrando ya en materia, lo he dividido en 5 partes. La primera de ellas cuenta un poco la financiación. La primera pregunta que le surge a cualquier persona cuando le hablas de esto es: eso no se lo puede pagar, solo los hijos de Amancio Ortega irían al colegio, los demás estarían recogiendo chatarra por la calle. Ni lejanamente. Por ejemplo, hay un economista británico que se llama James Tully, que tiene unos estudios muy interesantes, donde cuenta cómo en África llega a haber una proporción de incluso 4:1 en colegios privados. Y me estoy yendo a países como Nigeria, de la mayor pobreza del mundo. El profesor Rayo aquí presente hizo un cálculo así un poco a bote pronto en su último libro, bueno, en el que haya escrito este mes, al ritmo que lleva, donde decía que el coste de la vida educativa de una persona estaba en 41.000 euros, la obligatoria. A mí me parece un cálculo que está tomado bastante sobredimensionado porque, bueno, para empezar tiene en consideración que los licenciados universitarios, los profesores, cobrarían un 10% más de lo que cobran la media de la gente con esa misma formación, cosa que no tendría por qué ser así. Pero bueno, básicamente, si ustedes además se van a su declaración de la renta, ahora en la última página le han puesto una especie de quesito como el trivial y viene la parte que se gasta en educación, defensa, sanidad, representación exterior. Bueno, pues el 15% es lo que se destina en educación. Contando lo que paga una familia de media, nos sale que el gasto en educación por contribuyente en España son 1.600 euros al año. Y en el cálculo del profesor Rayo, que está un poco tomado al alza, salen 1.150 al año. O sea, hay una diferencia prácticamente de 500 euros. Al año, recuerdo. Y es para todos los contribuyentes, tengan o no tengan hijos, los lleven a una sala privada, en definitiva. La siguiente pregunta que me hice fue: ¿cómo se evaluaría un sistema 100% privado? Y aquí hay una doble vertiente. No solo los alumnos se evaluarían constantemente, sino también los profesores. Entendiendo cómo funciona un mercado, sabríamos que el hecho de que los alumnos no se hayan matriculado este curso no quiere decir que el curso que viene vayan a seguir viniendo a nuestro centro. Es decir, sucede justo al contrario que en la educación pública. Habría una evaluación prácticamente al día. El siguiente apartado que me hice fue la diferencia entre la situación del profesorado en ambos casos. Y me llegué a la conclusión de que en el sistema público la competencia existe por el acceso al puesto. Un acceso que es muy complicado, hay que decirlo, hay que hacer unas oposiciones, un examen, hay una plaza para, ahora en crisis, 7 millones de presentados, básicamente. Es algo complicado. Entonces, mucha gente esgrime ese argumento de que no, es que los profesores están muy bien preparados. Y es cierto. Pero eso no quiere decir el hecho de que haya seguido unos criterios objetivos de acceso al puesto que vaya a ser un buen profesor en el futuro. En cambio, el mercado sí resuelve ese problema de manera bastante clara. Si los alumnos vienen y pagan la matrícula, cobra. Si no, no cobra. Fin de la historia. Por último, me pregunté también por la organización de los centros, y ahí creo que es donde los centros privados barren absolutamente a la educación pública. Por ejemplo, el máster de OMA online es un ejemplo puntero, me parece a mí, en el mundo. O sea, eso de no tener que ir a clase, presencialmente, todo descargado por internet,
es algo absolutamente increíble, ¿no? En cambio, en la educación pública parece que vamos un poco al revés, porque ahora con Bolonia a mí ya no me pilló, pero ahora, por lo visto, los alumnos tienen hasta que firmar cada día que van a clase en la universidad, que es algo ya que no cabe en cabeza humana. Por ejemplo, si nosotros nos planteamos cómo funcionara un centro educativo en este sentido, pues podríamos imaginarnos, por ejemplo, que no llegara a tener ni aulas. Y alguno podría poner el grito en el cielo y decir que sería imposible. No, no tiene por qué. Les pongo ejemplo. La mayor empresa de transporte del mundo es Uber. ¿Cuántos coches tiene Uber en nómina? 0. El mayor proveedor de contenidos por internet, YouTube. ¿Cuántos vídeos hace? 0. El mayor proveedor, que le digo yo, de redes sociales, de las fotos, el Facebook, Instagram, no hace ninguna. Ninguna. Y son los primeros del mundo en lo suyo. Y bueno, ya para terminar, 3 conclusiones muy breves. Voy bien de tiempo, ¿no? Buah, de sobra. Por muy bonito que hayamos pintado esto, y luego en el artículo, bueno, explico los ejemplos de Tully, le saco números, en fin. Simplemente la educación sigue siendo pública y nos cuesta un ojo de la cara y sigue siendo así de mala porque la mayoría de la gente tiene totalmente interiorizado que la pública es mejor. O sea, es una cuestión de ideas. Por eso sitios como el Instituto Juan de Mariana, el Mises Institute o todos estos think tanks son tan importantes, porque el día que la gente cambie de opinión, cambiará la educación. Hasta entonces, nada. La segunda es que no debemos ir a pensar que vamos a convertir a los que están dentro del sistema educativo. Quiero decir, si un docente se ha tirado 30 años de su vida dando clase fuera de criterios de mercado, no se va a volver Rothbard al día siguiente, obviamente. O sea, ni Mises, es algo imposible. O sea, el que está acostumbrado a cobrar un sueldo, vengan o no vengan los alumnos, pues pedirle que cambie el chip en un día, es que, vamos, más fácil que baje Dios del cielo, ¿no? Y por último, alguno podrá decir, bueno, es que este sistema, un director de colegio organizando los grupos, lo que sea, la organización, se puede equivocar. Y yo digo, sí, claro, somos humanos, por supuesto que nos vamos a equivocar. Pero si tenemos, no sé cuántos colegios puede haber en Madrid capital, 300. Si hay 300 directores buscando la mejor forma de organizar un centro, alcanzaremos más rápido y más fácil la solución que si ponemos a uno solo, un burócrata que normalmente ni siquiera tiene nada que ver con la educación, de manera totalmente dictatorial decir, este es el modelo educativo y para los 300 lo mismo. Y cuando me haya equivocado dentro de 4 años, que venga el siguiente y apechugue con el problema. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos ahora con la tercera charla de Adrià Pérez Martí. Adrià también es doctorando en el máster de Huerta de Soto. ¿La presentación? Sí, ahí. Bueno, no cuenta. Ahora ya lo tienes. ¿Ya? Vale. Bueno, Adrià, como os decía, es doctorando en el máster de Huerta de Soto y además, ligando con el ciclo de conferencias de esta mañana, es también entrepreneur, emprendedor, y está creando justamente una escuela privada en Valencia donde pues bueno, se apliquen muchos de los principios que ahora nos va a exponer en la charla. Se llama Travesía. Gracias. Bueno, la idea es un poco complementar la charla de Cristóbal. En principio, bueno, ya hemos oído esta mañana una de las características de la educación pública y privada hoy en día, la educación convencional, es sobre todo la estandarización y la rigidez. Se dice que si una persona del siglo XIX viniera aquí ahora, donde se encontraría cómodo sería en la escuela, entre otras instituciones, porque no ha cambiado prácticamente nada. Entonces, para comprender un poco esto, hay que atender a cómo está diseñado el producto, el servicio educativo, la arquitectura del producto. Entonces, la arquitectura significa qué partes tiene un producto y cómo se relacionan entre sí. El modo en cómo se relacionan las partes es, podríamos decir, lo que se llaman interfaces. Entonces puede haber dos posibilidades. Esto es una teoría de Clayton Christensen, un economista de Harvard,
Si las partes tienen unas relaciones en el sentido de que el diseño de una parte depende de cómo se diseñe la otra y viceversa, decimos que hay unas interdependencias. Normalmente estas interdependencias pueden ser bastante inciertas. Si tales interdependencias son ciertas, estamos hablando más de una estructura modular, es decir, que hay unas partes ya más bien definidas. Un ejemplo ayudará a comprenderlo. Por ejemplo, una lámpara, imaginemos una bombilla, el sostén de la bombilla, digamos que la bombilla y el palo, el sostén, son dos módulos que con el enganche, la tuerca, se unen. Entonces, esta es una estructura modular, ¿por qué? Porque las dos partes son independientes, tú puedes diseñar distintas bombillas que al final, cumpliendo esa interfaz, se unirá a distintas posibilidades de sostenes que hay, de palos. Entonces, digamos que una estructura más modular tiende a facilitar esa personalización. Como he dicho, puedes producir infinidad de tipos de bombillas, infinidad de palos, etc. Mientras que cuando tú tienes una estructura con más interdependencias, más inciertas entre todas las partes, tienes que intentar diseñarlo todo para poder aplicar ciertas modificaciones. Continuamos aplicando el tema de las interdependencias a la escuela y podemos poner 4 ejemplos. Hay cuatro interdependencias en la escuela que, como veremos más adelante, explican por qué estandariza el proceso y el producto. Hay temporales, es decir, hay bloques curriculares, tú no puedes pasar a un trimestre si no has aprobado, o a un año si no has aprobado el currículum del año anterior, etc. Laterales, si no puedes aplicar distintas metodologías en distintas asignaturas, la metodología es la misma. Físicas, hay una estructura física que condiciona la pedagogía y la pedagogía condiciona la estructura física. Jerárquicas, hay una provisión del servicio por parte del Estado a través de las comunidades autónomas, etcétera, que condiciona pues todo, las pedagogías, etcétera, y al revés también hay unas interdependencias. Al final hay más interdependencias, como por ejemplo, a raíz de todo esto que hemos visto se crean determinados tipos de evaluación, de test, de exámenes, criterios, sistemas de educación, etcétera. Entonces vemos que el sistema educativo es un sistema con interdependencias, favorece, como decíamos, la integración y, por tanto, la estandarización. ¿Por qué? Porque es muy difícil y muy costoso cambiar las cosas a cada uno si tienes para ello que cambiar toda la estructura. De ahí la dificultad de personalizar. En estructuras modulares es, lo que, como hemos dicho, diferente. Por tanto, la educación convencional es un modelo estático, estandarizado, lo que significa que desde un ente único se diseña estandarizadamente las habilidades, conocimientos, información, cómo deben comunicar esa información, quién debe hacerlo, todo esto está tabula rasa estandarizado y para ello se necesita efectivamente una ejecución de la coerción, si no toda esta estandarización artificial no cabría. Al mismo tiempo que es estático, precisamente por eso es escasamente innovador. Sí que puede haber habido algunas innovaciones, pero son mínimas. Para ello también usamos la teoría de las innovaciones disruptivas de Clayton Christensen, que trata de explicar cómo las organizaciones luchan contra determinados tipos de innovaciones y cómo pueden resultar exitosas. En nuestro caso, la escuela no es solo que haya una restricción a nuevos modelos de educación, sino que la propia escuela es difícil que innove de manera disruptiva porque es que está centrada en solo un proceso, en solo un tipo de clientes. Entonces, las innovaciones que vaya a efectuar, por ejemplo, introducir tablets en las escuelas, etcétera, eso ayuda al proceso en sí, al proceso que ya existe. No son innovaciones disruptivas que pueden modificar el proceso, que lo pueden cambiar, porque esas innovaciones disruptivas se dirigen al no consumo, a otras maneras de hacer. En terminología de startup y de estrategia es, digamos, crear océanos azules, que sería una innovación disruptiva, en este caso una educación personalizada,
y huyendo de océanos rojos, es decir, rojos por la competencia, por la estandarización. Hay que competir vía precios, porque no se puede competir vía diferenciación. Entonces, digamos que este es el motivo por lo que son estáticos, el modelo educativo es estático y es, además, escasamente innovador. Entonces, ¿por qué? Por eso, por las interdependencias y porque no es modular. ¿Cómo cambiar hacia una modularidad? Aquí una propuesta es, efectivamente, cambiar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el alumno. Es algo parecido a lo que ya escuchábamos esta mañana. ¿Son los recursos para el maestro, que todo lo decide y todo está montado para el maestro, o bien el maestro es un recurso más? En el sistema actual el profesor es el que manda todo, dedica la mayor parte del tiempo a diseñar la clase y luego la otra parte a mantener el orden y a reclamar atención. En lugar de eso, debería haber un profesor que sea como un coach, un guía, un acompañante, un líder en ese proceso de aprendizaje centrado en el alumno, que dinamice, que aporte, que ayude a diseñar nuevos modelos de aprendizaje, que valide, que los testee. Esto en parte se ha podido hacer, o la única manera que se ha hecho hoy en día es a través de niños con necesidades especiales que necesitan atención personalizada. Esto lo que ha hecho es surgir métodos como Montessori y otro tipo de métodos y pedagogías innovadoras que se fundamentaron en este tipo de niños. Como ya hemos visto esta mañana, y voy a pasar un poco por alto, es que todo se basa en la individualidad del ser humano. Cada niño aprende de una manera, tiene estilos de aprendizajes diferentes, las inteligencias múltiples e incluso los ritmos, va a ritmos diferentes, etc. Entonces, es necesario personalizar el servicio educativo. Obviamente, cada uno en un mercado libre tendría diferentes propuestas de qué es la personalización. Yo voy a aportar una, que es la que aplicaremos en mi escuela. Obviamente, las nuevas posibilidades de Internet, etcétera, ha creado un caldo de cultivo para que cada vez más la gente esté crítica, sea muy crítica con el sistema educativo actual. Entonces, lo que quieren es, tienen más necesidad de alternativas. La solución es una combinación pedagógica que se basa en la observación e interpretación de los niños, aulas multinivel, distintos edades niños con distintas edades, el aprendizaje basado en proyectos que comentaba Gabriel Calzada esta mañana, design thinking, que es un tema de startups, Montessori, Waldorf, etc. Es una combinación de pedagogías que todas pueden aportar mucho, intentando acoplarse a las maneras de aprender de los niños. Y además la tecnología. La tecnología también es una herramienta importante que, por ejemplo, ha tocado mucho el profesor que he comentado de Harvard, que ayudaría tanto el hardware como el software a todavía más personalizar la educación según las necesidades de cada uno de los niños. Y además, como si fuera un módulo más dentro de esa idea modular, habría competencia para suministrar esos recursos tecnológicos para esa diferenciación. El principio al final es que la escuela sea realista, que no sea una burbuja, porque actualmente es una pura burbuja alejada de la realidad y que no aporta lo que luego necesita el alumno. Esto tiene consecuencias, esta visión tiene consecuencias, por ejemplo, con la ratio. La ratio se dice, ¿cuál sería la ratio? Bueno, pues la ratio, en principio, no tiene por qué ser tan baja como uno podría pensar en una educación personalizada, incluso podría ser igual que actualmente. Si aplicas metodología, combinas metodología adecuada, tecnología, etc. Nosotros, el sistema legal, más o menos, hoy en día, te puede permitir un poco implantar este tipo de modelos. De hecho, en España, aquí veis un mapa, cada vez hay más modelos educativos, algunos legales, otros que no lo son, y en nuestro caso lo hemos aplicado en Valencia. Veis ahí lo que es una imagen de Google Earth, es como una especie de chalet, una parcela. Y ahí combinamos pues las metodologías que he comentado y el autogobierno, la autorregulación, etc. Muchas gracias.
Bueno, y terminamos con Gonzalo Melián. No sé si desde ahí se escuchan los micros. No, pero por internet. Por internet. A ver, perfecto. Buenas tardes a todos. El título de la comunicación es los fallos de gobierno de la planificación urbana coercitiva. ¿Cuántos de ustedes son españoles? Levanten la mano, por favor. Bien, una amplia mayoría de esta sala vive bajo un sistema opresor, totalmente socialista, comunista, que pueden llamarle, realmente socialista, de planificación urbana. El sistema de planeamiento español es un sistema en el cual los derechos de desarrollo del suelo están nacionalizados. Ustedes creen que pueden hacer con su casa lo que quieren, pero no pueden hacerlo. Y además, la asignación de usos del suelo está monopolizada por el Estado. Son burócratas, políticos, votantes, los que deciden qué podéis hacer ustedes con la propiedad. Por eso, no voy a centrarme a explicar el sistema ahora, ni voy a entrar en las consecuencias económicas. Voy a explicar cómo se toman las decisiones de gobierno en la planificación urbana y cuáles son los distintos problemas de este tipo de decisiones. Bien, los 4 grandes grupos que toman las decisiones públicas son votantes, grupos de interés, políticos y burócratas, funcionarios. Bien, normalmente se suele afirmar que todos los políticos, urbanistas, tecnócratas, funcionarios, todos ellos actúan bajo el interés general, el interés público. Pero ¿son realmente estas decisiones de interés público, todas ellas, o no lo son? Bien, vamos a empezar a comentar uno a uno. Los votantes. Los votantes, para empezar, no están informados. La gran mayoría no están informados. No tienen ni idea de cómo funciona el sistema de planificación urbana. Tendrían que emplear 4, 5, 6 años en informarse. No lo van a hacer, el coste es elevadísimo. Por lo tanto, van a votar según lo que escuchan, que es lo que se conoce como la irracionalidad democrática. Pero es que además también está la irracionalidad racional, que explica Kaplan, que hay muchos incluso que votan pensando que es que además es su pensamiento, su opinión, su interés. Por ejemplo, un ecologista va a votar siempre a favor de que se regule todo, aunque sí irracional, le da igual. Entonces también hay una irracionalidad racional en esas decisiones. Eso en cuanto a los votantes. Bien, pasemos a los grupos de interés. Los grupos de interés realmente están totalmente conchavados con el gobierno para intentar que se decidan las cosas en función a lo que ellos quieren. Por ejemplo, los conservaduristas, todos estos compañeros míos arquitectos que están locos por conservar todo. El edificio Wanda, esa obra arquitectónica extraordinaria que no se puede tirar. No voy a entrar a valorarlo. Pero indudablemente hay un montón de grupos de interés que están interesados para que eso se proteja porque son sus fines. Porque todos, votantes, burócratas, funcionarios, grupos de interés, políticos, hacen su análisis marginal de beneficios y costes. Todos ellos. Y como los conservaduristas quieren proteger, porque ellos obtienen que su beneficio es ese, pues van a hacer presión para que se proteja. Luego también tenemos, por ejemplo, a los ecologistas. Los ecologistas, ese grupo de terroristas, entre comillas, del medio ambiente, que quieren protegerlo todo. Si fuese por ello, viviríamos en cabañas, dormiríamos en hamacas, no habría ladrillos. Bien, pues se van a conchavar con los gobiernos para que se protejan las cosas, para que no haya nada. Luego estarían los desarrolladores, que aunque no los crean ustedes, muchos de ellos no son empresarios, son, vamos a decirlo de una forma, cortesanos. Están todo el día con los políticos conchavados para intentar conseguir regulaciones para sus intereses. Por ejemplo, en Canarias hay un caso concreto de unos hoteleros que han intentado que un edificio que estaba al lado sin protegerse, se protegiera para que el competidor no pueda hacer un nuevo hotel. Y lo ha conseguido, que es lo asombroso. Luego en España tenemos una figura corrupta, que es el agente urbanizador. El agente urbanizador es un tipo que no necesita comprar el suelo.
se conchaba con los políticos y desarrolla los suelos y le da a los propietarios las migajas. Pues bien, eso es un grupo de interés que han legislado a su favor para no tener que comprar nada. Hablan con el político, se arregla el plan y se desarrolla y él se forra. Bien, luego tendríamos también grupos de interés empresariales como por ejemplo el turístico. En Canarias hay una cosa curiosísima, un grupo de interés que se conchavó con el gobierno anterior para que los propietarios de los apartamentos no pudieran alquilar por su cuenta. Usted tiene un apartamento y lo quiere alquilar, usted no puede alquilar, porque sería competencia desleal. Bien, fantástico. Luego hay infinidad de grupos de interés, pero al final vemos como esas divisiones de urbanismo se van decidiendo, de esos grupos de interés que se conchaban con los políticos, y muchas veces los votantes juegan además como el bobo útil. O sea, sí, es que eso hay que protegerlo. Sí. ¿Por qué? Bueno, luego tendríamos también, dentro de los grupos de interés, tendríamos también los buscadores de renta, el rent seeking. Pues tanto políticos como votantes, como funcionarios, como desarrolladores buscan rentas. Por ejemplo, los alcaldes buscan rentas a través del planeamiento. Ponen más suelo urbanizable para cobrar más impuestos y poder hacer un puente, una calle y después venderse al electorado. O desarrolladores que intentan conchavarse con el político para que pongan más suelo urbanizable en su solar y prohíban al de al lado. Están buscando rentas. Y están usando el poder, el gobierno de las ciudades para conseguir esas rentas. De tal manera que realmente rent seeking o buscadores de renta hay tanto en el sector privado como en el sector público en el urbanismo. Luego tendríamos los políticos, esa fantástica clase, porque aquí hay de clase. Entonces, los políticos se mueven en el corto plazo, así como los empresarios siempre piensan en el largo plazo y están viendo cómo sus planes empresariales pueden capitalizar en el largo plazo los recursos que se tienen escasos. Estos buscan en el corto plazo, cepillarse el mayor número de recursos posible, conseguir votos. O sea, ese es su cálculo económico de beneficios y costes, marginal. Los votos que pueden conseguir, el dinero que pueden conseguir para hacer más cosas. Bien, ustedes se dan cuenta que casi todos los parques se inauguran un mes antes de las elecciones. Se planifica nada más llegar al gobierno. Ahí está Carmena derruyendo todos los planes urbanísticos de Madrid para hacer los suyos para luego vender las chapuzas que va a hacer. Bien, eso es corto plazo, no se está pensando en el largo plazo, en ningún momento. Y luego tendríamos, por supuesto, la burocracia. Voy a dar un dato que va a ser simpático. Bien, en Reino Unido la burocracia se expandió entre 1962 y 1992 en torno a un 600%. De 160 millones de gastos aplicados al urbanismo, se pasó a 1,2 billones. Y no se mejoró el sistema, no se agilizaron los planes, no mejoró nada. Porque el burócrata busca dinero, busca poder. Él sabe que si tiene más poder, va a poder ganar más dinero, va a tener gente a su cargo, va a ser el jefe. Ellos van a buscar también sus propios intereses, nada de un interés general. Propios intereses, las decisiones de gobierno del urbanismo se toman a través de las decisiones particulares, de intereses propios de los distintos agentes que toman decisiones. Y luego hay una cosa que explica la public choice, que es el logrolling, que es cómo se aprueban cosas al final que nadie quiere. En el urbanismo se ve, por ejemplo, un gobierno local tiene que aprobar un plan en la comunidad autónoma y el color político es distinto. El plan, los políticos que están en el gobierno autonómico no lo quieren. Y los que están en el gobierno local necesitan aprobarlo porque necesitan coger plata. Entonces el gobierno autonómico dice, yo te apruebo el plan, pero tú a cambio me pasas la ley X. Entonces ni unos ni otros quieren el plan ni la ley. Y se aprueba todo, venga, el BOE, a imprimir. Eso se ve también en el urbanismo. Entonces, sin entrar a hablar de las consecuencias económicas que tiene la planificación central coercitiva de las ciudades en España, que es un sistema soviético, socialista, sí podemos decir que los fallos de gobierno de este sistema son tremendos y que las decisiones, al final, están tomadas por intereses
de esos grupos o esas personas de forma individual y que nada tienen que ver con el interés público o general. Gracias. Felicidades a los cuatro por la intervención. Yo quería hacer una... Primero, Gonzalo, decir que la política urbanística es la única política pública, yo que estudio las políticas públicas por profesión, que eleva la estética a categoría general. Es decir, porque las demás políticas buscan algún tipo de justificación moral, pues esto, pues la igualdad, la externalidad o algo así. Pero esto es pura estética, es decir, no está escrito en ninguna parte. Y después quería hacer otro comentario de los que hablaban antes. Yo me da miedo lo que dicen ustedes. Y le voy a decir por qué. ¿Qué? Ellos. No, lo tuyo estoy de acuerdo. Me da miedo porque no discutimos de contenidos. Lo que están discutiendo ustedes es una escuela muy buena, lo que están diciendo modelos privados, pero no hay aquí lo que van a enseñar en ella. Y lo central de la escuela no es si se enseña bien, se enseña mal. El problema, el miedo que tengo es como ustedes lo van a hacer muy bien con ese tipo de escuelas, el daño lo van a multiplicar, no lo van a reducir. No sé si me explico. Miren un currículum. Cualquiera, de cualquier Estado, no es ni cualquier autonomía. Historia del Estado, lengua del Estado, geografía del Estado, religión o ética del Estado, matemáticas y estadísticas, después si quieren explico por qué. La maldita gramática. Billig dice que es un invento de los principales en la creación de los Estados modernos. Es decir, eso es lo que se aprende. Entonces, cuanto más aprenda el niño, y cuanto mejor aprenda esas cosas, ¿qué es lo que va a aprender el niño o la niña? No sé si me explico. Cuanto más mejor lo hagan, si no se discuten antes los contenidos de lo que hay que enseñar, casi prefiero la escuela que hay ahora. Por lo menos, como no aprenden nada, no hace tanto daño. El problema es que si lo hacen bien, igual pueden hacer daño. Sí, aunque sea un tema de educación, deje de contestar, porque yo por lo que estás diciendo, es una de las cosas buenas que tiene la tan denostada LOMCE. La LOMCE precisamente cambia un enfoque de procesos a un concepto de resultados. La LOMCE a lo que va, en la dirección en la que va, que no ha llegado plenamente y hay que ir, es a decir, a todos los colegios privados, concertados públicos o en el sistema que propone él, estos son los resultados que tiene usted que tener, que se evaluarán con las famosas evaluaciones externas. Hágalo como usted quiera. En ese hágalo como usted quiera no ha sido tan avanzada como algunos querríamos, pero ese es el sistema, es decir, sistemas privados como los que han estado describiendo, que innovadores, etcétera, que cada uno lo haga como quiera, que en Valencia meterán mucha música, en Galicia meterán otras cosas, pero al final usted va a tener que saber este mínimo de matemáticas, de lengua, un currículo común en las materias troncales y unas evaluaciones para medir eso. Eso es el sistema. Hágalo libremente y obtenga esto. Eso es el sistema español, pero hay otros sistemas, por ejemplo el británico, que obviamente también te obligarán a cumplir un currículum, etcétera, aunque es un poco más abierto. Lo que pasa es que yo eso lo uniría con lo que, por ejemplo, podemos hacer nosotros aquí. Nosotros podemos investigar, podemos hacer un proyecto que podría ser este mismo, hacer una conferencia. La conferencia es hablar sobre estos temas y puede ser una conferencia que pueda tener aspectos liberales, que pueda llegar a conclusiones liberales. Eso es lo que pretende hacer este tipo de escuelas, que pretende ser realistas. O sea, al final lo que con esta combinación pedagógica se pretende es no instruir determinados tipos ideológicos, sino continuar la realidad en la escuela. Pero normalmente la realidad, cuando tú le preguntas a alguien, bueno, no le preguntas, pero normalmente las personas sí que les gusta el capitalismo en el sentido de ver lo beneficioso, por ejemplo, de Uber, lo beneficioso de determinados servicios innovadores que hay. Ahora bien, una vez se ponen a votar, ahí cambia la cosa. Pero nosotros no estamos hablando de un sistema educativo que les diga ya el debate político, sino que ya empiecen a vivir como si vivieran en la realidad. Es decir, mediante esa combinación pedagógica y tecnológica, lo que se persigue es que hagan proyectos, pero proyectos que vayan desarrollando ellos, que luego sí sabrán historia estatal, o bueno, las matemáticas luego nos lo explica, historia, etcétera, pero será a través de, pues igual que podría hacerlo yo, que soy liberal, puedo conocer la historia de un país, etcétera. Pero no por eso se van a adoctrinar, etcétera. Respondiendo al profesor Bastos, la argumentación que se usa a nivel teórico para defender la planificación coercitiva de las ciudades, que nace en el siglo XIX y digamos se consolida a mitad del siglo XX,
y hasta hoy realmente ha ido creciendo, son 4. La que usted bien ha dicho, el diseño armónico de las ciudades, es decir, poco más o menos que si se planes, las ciudades serían caóticas, desastrosas, esa es una, pero hay 3 más. Hay 3 más, la típica argumentación de fallos de mercado, externalidades, bienes públicos, monopolio natural y información asimétrica. Luego está el de la igualdad, que poco más o menos que si no hay una planificación central van a haber varios ricos y suburbios. Y luego el cuarto y último sería el del desarrollo sostenible. Si no hay planificación central, nos vamos a comer el mundo y vamos a hacer todo ladrillo. Esos son los 4 argumentaciones que se utilizan para defender a nivel teórico este X. Sí, una de las que prima entre los arquitectos es el diseño armónico. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por sus exposiciones. Tengo un comentario y una pregunta para Gonzalo. Gonzalo, si bien el tiempo era bastante corto, me pareció que era un tema bastante importante. Se hicieron, creo que, simplificaciones bastante grandes. Creo que fue una presentación un poco más retórica, que se apeló un poco más a la emoción que al razonamiento mismo, pero sería muy chévere poder como que saber si es que tienes algún texto o algo así para poder leerlo. Y la pregunta es, ¿cuál es la alternativa como tal? Porque si es que decimos que el centralismo para la planificación urbana, bueno, para la planificación ya implica que es centralismo, ¿cuál es la alternativa? ¿Por qué? Porque te lo pregunto, yo vengo de Ecuador y justamente, no sé, me imagino que la audiencia conoce un poco que hubo un terremoto bastante fuerte en el cual varias ciudades quedaron destruidas. ¿Y cuál es la respuesta que se ha dado desde la opinión pública? Que faltó mucha más planificación urbana. O sea, se cayeron ciudades enteras, hay 1000 muertos casi, y básicamente necesitaba el Estado que está regulando cómo se construyen estas casas, regulando qué materiales se usan, regulando en qué suelo se construían y demás. Me gustaría saber cuál es la alternativa, dado que en el caso específico que te pongo, no funcionó este modelo descentralizado, porque antes era un modelo centralizado, se cayó todo, hubo este terremoto, ahora lo que se propone es un modelo centralizado. Gracias. Bien, por parte. Lo primero, son 10 minutos. 10 minutos y he tocado un montón de temas de public choice, que por cada tema podía estar media hora hablando. Es decir, para poder desarrollar esto necesito una hora. Una hora para hacerlo bien, con imágenes, con ejemplos, explicando el porqué. 10 minutos y un resumen, muy resumen, en el cual pues lo he intentado resumir lo máximo posible. Si usted quiere cualquier tipo de concreto de argumentación, me la pregunta y yo se la desarrollo en un momento sin ningún problema. Eso no es nada. Segundo, culpar a la planificación central del terremoto que haya caído... Bueno, no conozco el sistema de Ecuador, eso no es nada, ¿de acuerdo? Pero decir que se cayeron las casas porque no hubo planificación central es asombroso. O sea, no se cayeron las casas porque no hubo planificación central. Se cayeron las casas por un terremoto. Y decir que la planificación central, es decir, poner viviendas por aquí, poner por aquí oficinas, no sé si se cayeron las casas... Vamos, me parece increíble. Lo que sí puede usted decirme es, bueno, pero es que estaban construyendo en lugares donde hay terremotos. ¿Y eso cómo va a funcionar la planificación central? ¿Va a prohibir que haya ciudades en esa zona? ¿O va a exigir mayores estándares y va a incrementar los costes de la construcción? ¿Y por lo tanto las personas sin recursos no van a poder construirse casas? Claro, es que ¿cuáles son las soluciones que están planteándose para que la planificación central solucione eso? Esa es la pregunta que le hago a usted yo. Porque de luego no se cayeron las casas porque no hubo planes urbanísticos centralizados, se cayeron por un terremoto. Y hubo gente que eligió vivir en un lugar donde hay terremotos y construyó edificaciones sin la suficiente seguridad. Pero no porque no había planes urbanísticos, que deciden lo que se puede construir, los usos, etc. Vamos, yo por lo menos no lo veo. Ahora, es un argumento fantástico para implantar la planificación central, y entonces los votantes digan, sí, sí, hay que implantarla. Y los grupos de interés digan, los arquitectos que quieren eso, etcétera, sí, sí, es que fíjate, es que los políticos, mira, que esto sería bueno. Los burócratas van a decir, que bueno, planes centrales, hará falta más control, las licencias, etcétera, hace falta más compañeros, vamos a incrementar el gasto. Es una excusa fantástica para dar. Y bueno, y si parece retórico, puede ser, pero desde luego la excusa es buena. Sí, aquí el pueblo de Lorca se cayó con la norma básica de edificación y el plan general de ordenación urbana de Lorca y se cayó en un terremoto. Gonzalo, te quería preguntar, el suelo efectivamente en España es soviético, si intentas promover algo te das cuenta que es increíble. Los planes generales son competencia del ayuntamiento y luego lo sanciona la comunidad autónoma.
Pero efectivamente el coste de transacción de cambiarte de ayuntamiento, cualquier ciudad, pues no es muy alto, es más difícil cambiarte de país que de cambiarte de ayuntamiento, lógicamente. Entonces me pregunto, ¿por qué no ha aparecido la competencia jurisdiccional entre ayuntamientos que se hayan puesto a competir para bajar estas barreras y conseguir más ciudadanos y más desarrollo como ciudad? Bien, las competencias en urbanismo de España están divididas entre 17 comunidades autónomas. La competencia es autonómica. Las comunidades autónomas hacen las leyes, entre ellas. O sea, no es el Estado ni el Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene la competencia para los planes generales, elaborarlos, pero no aprobarlos. Los tiene que aprobar definitivamente la comunidad autónoma. Canarias ha sido precisamente, en un borrador de ley de subordinadora, la primera comunidad autónoma que va a permitir que los ayuntamientos puedan aprobar definitivamente un plan general. Ya veremos qué pasa con eso. Pero, en cualquier caso, el por qué no ha habido competencia para reducción de la regulación, pues desde mi punto de vista, yo siempre digo que la descentralización, si no viene ligada de una liberalización, no funciona. Es decir, es mejor tener 17 que puedan alguna día hacerse menos regulatoria, ir a todo lado, pero cuando está todo tan intervenido, si no liberalizas y descentralizas, al final lo que estás es... ¿puede haber competencia? ¿Puede surgir? Sí, pero en España no ha surgido. No ha surgido y no parece que vaya a surgir. Y no parece que vaya a surgir. O sea, el sistema está quebrado por todos lados, pero no parece que esa competencia exista. Hay pequeñas cosas entre comunidades autónomas, pequeñas cosas, pero como está tan intervenido, es muy complicado. Sí. Me gustaría comentar rápido una cosa. La cita que leí antes de Inglaterra, de Reino Unido, está en el libro Liberating the Land, de Mark Pennington, del Instituto Economic Affairs, por si hay que comprar leerlo, que es un libro muy pequeñito y muy bueno sobre la planificación urbana en Reino Unido y sobre un análisis austriaco, de Public Choice y de Coase sobre el asunto. Perdón. Sí, yo quería hacer una pregunta a don Agustín García, que está relacionada con las 3 S que ha comentado en su ponencia, ¿no? Y es lo siguiente, es una reflexión en función de mi modesta experiencia sobre el particular, y es que los criterios públicos y los criterios empresariales privados son muy diferentes hoy en día. Entonces, yo, por ejemplo, lo que creo que está sucediendo es que, por ejemplo, a nivel de la administración, perder presupuesto es perder poder. No es hacer una gestión mejor con menos costes. Para ellos es una pérdida de control, es realmente algo catastrófico, según mi experiencia con ellos, ¿no? Entonces hacen lo posible por no bajar el presupuesto, aunque lo pudieran bajar. Tampoco entienden el concepto de activos y pasivos. Es decir, cuando en una empresa no te cuadran las cuentas y tienes que endeudarte más, eso es un desastre. Para ellos es simplemente un problema de cash flow. Entonces, yo creo que esta gente lo que necesita sobre todo es un curso de partida doble, para empezar a entender un poco cómo funciona la contabilidad, ¿no? Me gustaría que me diera su opinión, nada más. Sí, la comparto, pero no solo desde el punto de vista del burócrata, porque también en la opinión pública, cuando algo no funciona, que es lo que se explicaría si tuviese tiempo con la teoría de la hamburguesa, cuando algo no funciona se echa la culpa a que hay una falta de recursos. En estos últimos años se hacían ajustes en sanidad, bueno, es que entonces la sanidad iba peor. Se hacían ajustes en educación, es que va peor los ajustes, ¿no? O sea, va peor la educación. Y eso es totalmente falso. Lo importante es no cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Entonces hay una tendencia a eso, a que si algo no funciona y es un círculo vicioso, al final es echar más dinero y sigue sin funcionar. Eso por un lado, y luego por el otro, importar técnicas gerenciales del sector privado que se intenta en esos cursos también que dices, en el INAP y tal, al sector público, eso yo siempre digo que es como intentar jugar al fútbol en una cancha de baloncesto. Es que son entornos completamente distintos. Es que ya digo, lo demás es juegos florales, el intentar. Se puede ser un poco mejor, un poco más eficaz, pero no se va a ser eficaz por esa disociación tan grande que hay entre el sector público y el sector privado. Y pongo como ejemplo en el sector de educación, otra vez volviendo, que lo conozco bastante, pues y que se hablaba antes del gasto, el gasto ahora, según la OCDE, creo que en España está en unos $82.000 lo que se gasta en un niño en su educación obligatoria, desde los 6 años a los 15. Pues bien, a partir de los $50.000,
ya no, el importe ya no es importante, el dinero no es importante, es otras cosas, ya no hay una correlación entre lo gastado, es decir, a partir de un determinado nivel. Pues digo, lo importante es cuánto se gasta, no cómo se gasta, y es verdad que en el sector público lo que se lleva es ser grande, tener muchos empleados, mucho presupuesto y muchas unidades, y es otra de las causas de los que hablábamos, de esa ineficiencia sistémica. Un comentario rápido para Agustín. Pregunta, ¿saben tus padres dónde estás? ¿Qué quiere decir? ¿Saben tus jefes qué estás haciendo en este momento? ¿Con quién te relacionas? Y si nos quieres comentar qué es realmente lo que haces y cómo te podemos ayudar si tienes estas ideas con las que simpatizamos tanto. Es decir, que a veces he pensado que a lo mejor hay gente que me asemeja al general Podemita, ¿no? Por decir, dentro de la administración que haya un funcionario que diga estas cosas, pues puede parecer como el general que dentro del ejército. Pero yo sí que quiero la administración. Eso también hay un error en que parece que quiere más a sus hijos el que le da todos los helados y los donuts que pide. Pues no, a lo mejor a los hijos hay que decirles no. Yo quiero la administración y frente a lo mejor a algunas teorías que se pueden ver aquí, soy de esos liberales que cree que es mejor un Estado mínimo, eso sí mínimo, que una ausencia completa de Estado. Entonces, para ese Estado mínimo sí que creo que tiene que haber un mínimo. Pero, por ejemplo, el artículo del que hoy les he hablado, pues lo va a ser publicado, próximamente lo pueden conseguir por el propio INAP, lo cual me ha parecido un ejercicio de pluralismo, que el INAP me publique este artículo, todo hay que reconocerlo. Pero mis padres, los que tengo confianza, sí, no, pero sí que lo saben, pero bueno, siempre tiene que haber alguien dentro que diga, en esa responsabilidad, yo intento muchas veces, a mí me acuerdo hace muchísimos años ya me hicieron hacer un informe sobre si hacíamos una agencia de protección de datos en Aragón. Decía, pero ¿qué pinta una agencia? Hay 2 comunidades autónomas que tienen agencia de protección de datos autonómica. En fin, eso, aunque podemos hablar de las duplicidades, creo que escribiste hace poco lo de las duplicidades, ¿no? Eso también podemos. Yo estoy en contra de las publicidades, ¿no? Lo leí, pero... Entonces, bueno, pues yo creo que gracias por la ayuda y, bueno, pues el poder poner estos foros. A mí me gustaría aquí, pues supongo que es un auditorio que recibe mejor este mensaje, a ver si algún día consigo darlo en el INAP o en otros sitios donde pueda chocar más, ¿no? Despertar más, provocar ese debate. Gracias. Y Adrià, enhorabuena por el proyecto, muy buena, me parecen muy buenos detalles lo de realismo. O sea, yo lo llevo diciendo mucho, o sea, los 20 años que se mete la gente en una burbuja para evitar el mundo real, dices, en la escuela debería estar el mundo real. Mucho cuidado con la mezcolanza, no vale todo. Yo cuando he visto el nombre ahí, Waldorf es de esas cosas que es sectaria, pseudociencia y que hay que tener un poquito de cuidado y que la gente que se mete es muy fanática. Y luego lo que me preocupa es lo de pequeño. ¿No queréis escalar un poco y hacer un poco economías de escala, tipo franquicias o algo así? Sí, o sea, franquicias, puedes usar el know-how que ya vas haciendo con esto, sí, lo puedes hacer, pero son unidades, yo es que creo que son más bien unidades pequeñas. Es que si se empieza a masificar se pierde un poco el norte. Y lo de Waldorf, sí, que yo comparto contigo, sí, pero sí que tiene, por ejemplo, el tema de buscar a los especialistas de cada materia, intentar integrarlos en la escuela, que vengan a complementar algún proyecto que estén dando. O sea, quiero decir, no todas las pedagogías son buenas, o sea, todas completamente, pero sí cositas, sí. Cortita para Gonzalo. ¿Se conoce en Europa algún ejemplo liberalizado de organización y cuál es la experiencia? El sistema de planeamiento en Europa por lo general es coercitivo, aunque existen diferentes tipos de sistemas coercitivos. Uno de los más intervenidos es el español. El español es uno de los más intervenidos. El británico, por ejemplo, es el que se conoce como un sistema de negociación, es decir, el plan es menos regulador, establece menos, menos definiciones concretas, pero sin embargo el poder sigue siendo el mismo, porque el propietario tiene que decidir con el político y apoyado por los burócratas en una negociación qué se hace. Imagínense usted aquí en España una negociación a puerta cerrada, entre qué vamos a hacer, entran todos con maletines, esto lo seguro. Entonces, así como en España la corrupción está durante la elaboración del plan, en Reino Unido la corrupción está en la definición de lo que se llama el planning game, la negociación de los derechos de desarrollo. Al final, en toda Europa los derechos de desarrollo del suelo están nacionalizados y la asignación de uso del suelo está monopolizada. O sea, al final, con diferentes tipos de sistemas, pero eso es así en toda Europa. En Estados Unidos está bastante regulado, menos que en Europa. Es un planeamiento coercitivo también, pero menor. Houston nació sin plan, por ejemplo. Houston nació sin plan. En Latinoamérica, los países que conozco
tienen una regulación mucho menor. Guatemala, por ejemplo, ahora han empezado a regular, pero tienen una planificación coercitiva mucho menor, mucho menos regulada. Lo que pasa es que les encanta mirar a Europa, como y en vez de no repetir los fallos, pues lo están imitando. Y en Asia hay lugares donde hay una planificación más libre, en Asia, en la zona de China, aunque fíjense, China que es soviética, hay lugares donde hay más libertad, y también en Singapur, etc. Muy bien, pues terminamos aquí y tenemos 10 minutos de descanso porque vamos con bastante retraso y tiene que empezar ya el profesor Bastos con su conferencia magistral.